Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que ve usted este video. Qué bueno que está usted aquí para escuchar la palabra y entender más acerca del tema que tratamos en el video anterior, acerca de la suficiencia de Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar una vez más acerca de ese tema para que podamos entender de manera muy clara y simples que Jesús é suficiente na vida del cristiano e que não se deve añadir nada, nenhum elemento, nadie a essa comunhão com Deus, a não ser Jesucristo, o Espírito Santo e o Deus Padre. Nós hoje vamos meditar no livro de San Juan, no capítulo 6, del versículo 60 al versículo 71. Pero yo hoy quiero más que nada leer y hablar, así diciendo, en un momento nomás de esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Y nosotros vamos a entender con esta lectura que una vez más la palabra deja clarito como el agua, que Jesús es suficiente. Pero antes de leer, yo quiero hacer una oración. Incluso, antes de hacer esta oración, yo quiero dar un ejemplo de una situación que yo vi ayer. Yo estaba en el centro de aquí de la ciudad y yo vi que en la peatonal había un señor que estaba vendiendo Biblias. Y se acercó un hombre así a la mesita donde él tenía ahí las Biblias y fue a comprar una. Y de repente este hombre que vendía se acercó al hombre que compraba y le ofreció una oración. Y la oración que él hizo cuando el hombre compró la Biblia fue: Señor, que tú abras los ojos de él para que él pueda entender las escrituras. Y aquello para mí pareció muy lindo porque de hecho de verdad es así. Cuando uno abre las escrituras tiene que orar y pedir a Dios la dirección para que no invente cosas, para que no diga cosas que no están en la palabra y empiece a sumar cosas a la palabra que no están. Eso está mal, no se debe sumar nada. Porque quando uno suma algo a la palabra, significa que uno está querendo hacer su propia voluntad y está querendo manipular las escrituras. Y eso no se debe hacer. Lo que está escrito, y lo que pasó de eso es como dice las escrituras. Sí, no. Lo que pasa de eso viene del maligno. Entonces, antes de leer, nosotros vamos a orar y pedir a Dios que dirija nuestra meditación para que tanto usted como yo podamos aprender con las escrituras. Oremos. Señor Jesús, que en este momento, oh Padre, tú puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender bien clarito como el agua, lo que tu palabra, Señor, lo que está escrito, las escrituras, que es lo que tú quieres, Señor, mostrar a cada uno de nosotros a través de la palabra. Así como el hombre ayer que oraba por el otro, que le compraba una Biblia, y él decía: Señor, abra el entendimiento, abra los ojos de él para que él pueda entender. Yo también oro, Señor, y pido que no sea yo, que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento a esta persona para que ella entienda que tú eres suficiente y que es solo tú, Señor Jesús, para ayudarnos en todos los sentidos y aspectos. Solo tú, Señor. Por eso, abra nuestro entendimiento. Si hay alguien en este momento enfrentando alguna lucha, alguna situación difícil, fortalezca a esta persona para que ella vea que todo pasa y que este momento difícil va a pasar. Así es, Señor. Te pedimos y desde ya te agradecemos porque sabemos que todo al final saldrá bien. Incluso, Señor, esa meditación será para el crecimiento en el conocimiento y en la gracia del Señor. Que así sea. Amén. Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en el video anterior. Cuando hablamos acerca de la suficiencia de Cristo, nosotros debemos entender que
normalmente no se enseña mucho en las religiones la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se enseña y cuando se habla acerca de la suficiencia de Cristo, tenemos que sacar todo. Así mismo, sacar todo. Y debemos quedar con una persona nomás, Jesús. Debemos quedarnos solamente con 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada más. No se debe sumar nada más a la presencia del Señor Jesús. No se puede sumar nadie más a la persona del Señor Jesús. Y como hablamos en el video anterior, nosotros aprendimos desde niño a depender de cosas y personas, a apoyarnos en cosas y personas. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos que nuestro apoyo principal es Jesús y nuestra fe tiene que estar basada en el Señor Jesús. Si no tenemos nada, es porque somos verdaderos cristianos, en el sentido de que yo no me apoyo en un objeto, yo no me apoyo en nada, a no ser en el Señor Jesús, en la Santa Biblia, y así seguimos adelante viviendo el Evangelio de hecho de verdad, como los apóstoles vivían. Los apóstoles tenían solamente a Jesús, dependían solamente del Señor Jesús y vivían defendiendo el Evangelio con todas las fuerzas. Y es así que yo, usted, que nosotros debemos vivir el Evangelio sin mirar a nada ni a nadie. Lea conmigo lo que está escrito en San Juan capítulo 6. Vamos a leer del 60 al 71, del versículo 60 al 71. Lea conmigo. El título es: Muchos discípulos abandonan a Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Yo tuve una experiencia muy linda una vez cuando meditaba en esta palabra. Yo estaba leyendo justo ese momento aquí que Pedro hace esa pregunta para Jesús: ¿para dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y en ese momento me subió una alegría y en este momento yo empecé a llorar y me alegré porque yo entendí que de hecho de verdad esa es la vida del cristiano. No hay para dónde ir, no hay para dónde correr, no hay otro a quien buscar. Y es en eso que yo quiero leer una vez más, para que podamos poner eso adentro de nosotros y entender que Jesús es suficiente a través de esa afirmación, a través de esta pregunta, a través de esa situación de Jesús y Pedro. Lea conmigo el versículo 67. Versículo 67. Dice: Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imaginemos lo siguiente, que se cierren todas las iglesias. ¿Se acuerda usted de la pandemia? Que todas las iglesias cerraron. ¿Y ahí? ¿Qué haría usted si todas las iglesias cerraran las puertas y uno ya no pudiera más ir a la iglesia para cultuar a Dios? ¿Qué haría usted? Si usted entendió que Jesús es suficiente, entonces usted se quedaría tranquilo hasta que se pudiera abrir una vez más el local donde usted concurre. Usted se quedaría tranquilo. ¿Por qué? Porque usted ya entendió que Cristo es suficiente. No es la iglesia, no es el pastor, no es el misionero, no es el profeta, no es fulano, mengano, sultano. Es Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Si no tenemos a Jesús, podemos estar concurriendo a una iglesia, podemos estar firmes en una institución, así diciendo, pero si no tenemos ese entendimiento de la suficiencia de Cristo, entonces no sirve de nada. Porque, como el ejemplo, ¿no? En la pandemia, muchas iglesias cerraron, prácticamente todas, y uno se quedó en la casa, y de repente, ¿qué es lo que quedó? Quedó Jesús, que es lo principal. Entonces, eso es lo que debemos entender. Esa afirmación de Pedro tiene que ser la mía y tiene que ser la suya. Tiene que ser nuestra afirmación todos los días. Señor, ¿para dónde iremos? Yo no tengo otro, tengo solamente a ti. No tengo otro Dios, no tengo otro Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres aquel que me rescató, tú eres aquel que me ayudó, tú eres aquel que me reveló tu voluntad. Y yo solamente tengo a ti. Esa es la afirmación, Señor, Señora, que tiene que usted hablar en sus oraciones todos los días. Yo tengo solo a ti, Señor. No me apoyo en elementos, no me apoyo en fulano, mengano, sultano, no me apoyo en institución, yo me apoyo en ti, porque tú eres mi Señor, tú eres aquel que me revela tu voluntad. És aquele que me dá entendimento de la palabra de vida eterna, que são as Escrituras. Por isso, vuelvo a dizer, quando nós buscamos crescer em la gracia e no conhecimento del Senhor, não é que você se vá a volver uma pessoa conhecedora de todo. Não. Lo que você necessita conhecer, lo que eu necessito conhecer, lo que nós necessitamos conhecer é uma sola coisa, que Jesus é suficiente. Essa é a verdade. Eu creio que traeré mais versículos e textos que comprovam isso que estou dizendo, a suficiência de Cristo, e que o cristiano verdadeiro deve estar apoiado. Pode ser que eu cambie o tema, pero seguimos nesta fé, confiando que Jesus é suficiente. Por mais que vengan situações em sua vida que te empujem a sumar algo, como se uno tuviera que fortalecer a fé com algo, você deve confessar em seu coração: Jesus é suficiente. E listo. Senão, uno volverá a la idolatria, al sincretismo religioso, vai volver a la idolatria de maneira muito, de uma situação que te vai enganar, e você volverá a la idolatria. Não haga isso. Que Cristo seja suficiente. Senhor, senhora, jovem, eu espero haber-te ajudado com essa leitura, com esta enseñança, e creio que Deus falou com você. E se Deus falou com você, hable com outra pessoa também. Ou seja, você tem que esparcir, não sei se seria essa a palavra, este mensaje. Cristo é suficiente. E listo. Listo, já está. Cristo é suficiente e ponto final. Espero haver ajudado em seu crescimento com Deus. Eu busco crescer com Deus e você também deve buscar
crecer con Dios, porque el cristiano vive de esta manera. Busca crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Hasta pronto. Que Dios te bendiga grandiosamente.